¿Qué pasó que está como aglomerado acá? No, lo que pasa es que para subir tienes una fila, para bajar han hecho 10. Entonces nos tienen atracados. Volvemos porque esto, la verdad que está lleno, pero lleno de gente. Esto yo nunca lo vi, ¿eh? ¡Wow! Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy es un día muy especial. Obviamente, como saben, nos encontramos acá en Nueva York y estamos específicamente en Manhattan, porque hoy vamos a conocer uno de los lugares más famosos que tiene Estados Unidos y el mundo. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Bien. Tengo muchas ganas de ir a la Estatua de la Libertad. Vamos a ir a la Estatua de la Libertad y lo mejor de todo es que no estamos solos, estamos en familia. Está mi hermana, como ya vieron en el video anterior. Uy, ¿qué hay acá? Una pelusa. Así que bueno, vamos a ir juntos en una aventura hacia ver la Estatua de la Libertad. Yo sabes que hay algo que no me imaginé, que habían estos puestitos en Estados Unidos. Por todos lados están. Pensé que era ilegal eso. Hasta fruta venden, mirá. Mira, hasta fruta. ¿Viste que siempre se dice que acá se come solo mal? Bueno, mira, hasta fruta tenés. Estoy viendo la estatua mucho antes de lo imaginado. Acá hay un montón de merchandising de la Estatua de la Libertad. Si ven el mapa, estamos como bien en la puntita, ¿no? Como en el puerto, donde salen los barcos. Bueno, estamos ingresando en la fila al barquito que nos va a llevar hacia la estatua, porque la estatua, siempre digo estatua. Para ir a ver la estatua tenés que ir en barco, no es que vas caminando y llegas caminando. Bueno, cuando venían los inmigrantes desde Europa hacia acá, veían la Estatua de la Libertad y era lo primero que veían, y es como que te da la bienvenida a Norteamérica, ¿no? La estaban pasando muy mal en Europa y venían para acá. Y acá también hay una isla donde los inmigrantes bajaban y lo controlaban, a ver si podían entrar a Estados Unidos, ¿no? Venían desde Europa y lo primero que hacían antes de ingresar a Nueva York iban a esa isla y le decían, vos podés entrar, vos no, vos sí, vos no. Nunca imaginé que la entrada para poder pasar después al barco iba a ser tan como, no sé cómo decirlo, formal. Exhaustiva, ¿no? Es como que vas a volar, ¿viste? Cuando vas a volar que te revisan todo el equipaje. Bueno, pasamos todo, nuestras camperas, nuestras mochilas por detectores. Claro, era idéntico a un aeropuerto, que te hacen sacar hasta el cinturón, todo. No puedo creer la cantidad de gente que hay. ¿Qué pasó? Demasiado. No lo puedo creer. Lo que vemos también son helicópteros. ¿Te subirías a uno? No, ni en pedo. ¿Te subirías a un helicóptero? Of course. ¿No te da vértigo? Sí. Ah, pero te subís igual. Ok, vos sos de las valientes de las Mugravi. ¿Y pensás que la Estatua de la Libertad es grande o chiquita? Yo pensaba que era más chiquita, pero ahora que la veo parece grande. Y sí, se ve desde acá, o sea, estamos re lejos y se ve desde acá, está ahí. No puedo creer que vamos a ver la estatua de cerca, después de haberla visto numerosas veces en películas, en, no sé, en vasos, en merchandising, en todo, en las documentales, en todos lados. Y la estoy viendo desde acá, che. Mirá lo que te dio este viaje, Fer. Mirá, estoy viendo desde acá el fueguito que tiene en la mano. Claro, porque la Estatua de la Libertad tiene como una antorcha. La corona tiene 7 puntas, cada punta representa un continente y también los 7 mares. Bien, estudiaste para hoy, me gusta. Gracias Wikipedia por tanto que nos has dado. Amigos, hemos llegado a la Isla de la Libertad, así como se llama esta isla. Esta isla queda en la desembocadura del río Hudson, un río muy conocido. A ver, ustedes le dicen Estatua de la Libertad, y yo también, pero no se llama así. Esta estatua se llama La Libertad Iluminando el Mundo. Ese es el nombre verdadero de la estatua, que la hicieron en Francia, ¿no? Los franceses se la regalaron a los estadounidenses en conmemoración a que se cumplieron 100 años de la libertad, ¿no? De la libertad de Estados Unidos con Inglaterra, desde que se independizó Estados Unidos con Inglaterra. Yo lo primero que me pregunté cuando me enteré eso fue ¿cómo trajeron semejante estructura desde Francia? Es como la duda básica que tenía. ¿Para vos la trajeron así entera como está? Yo pensé que la habían traído entera y dije, bueno, la verdad que es bastante riesgoso porque imagínate eso en un barco
Porque mide bastantes metros, que no, ¿cómo haces para que no se te rompa? Y ahí me enteré Sí, la verdad. El que la hizo, la Estatua de la Libertad, fue Bartoldi, y la parte interna de la estatua la hizo Eiffel, el mismo que hizo la Torre Eiffel en Francia, pero la construyeron entera en Francia y después la desarmaron en casi 300 piezas y la trajeron acá en barco. Y hay un dato de color, el barco casi se hunde en una tormenta, porque, a ver, tenían que traerla de Francia a Estados Unidos, cruzó todo el Océano Atlántico, y en una tormenta casi se cae y se hunde la estatua, y hoy no tendríamos esta hermosura acá atrás nuestro. Pero hay muchos datos de color de la estatua, ¿no? Uno justamente es el color que tiene, que sí. el color es verde, pero eso es un óxido que tiene el cobre, porque está hecho todo de cobre. Antes la estatua tenía un marrón rojizo muy bello y era muy diferente a como hoy la veíamos. Claro, y con el pasar de los años fue poniéndose de ese color. Hay un quilombo en la isla, pero están los helicópteros, los barcos que pasan acá y hacen olas, la gente que se saca fotos. Es como hay mucha euforia en este lugar. Pero bueno, hay otra cosa que también teníamos intriga, es ¿qué onda la antorcha? La antorcha se la cambiaron, no es la original, ¿no? La antorcha original está por acá abajo, pero esta antorcha es de oro, está recubierta con oro de 24 quilates. Y se puede subir, ¿eh? Hay gente que está subiendo... ¿A la antorcha o a la corona? No, a la antorcha ya no se puede subir más. Antes se podía subir, pero a la antorcha ya no se puede subir. Lo que sí se puede es ir a ver la corona. Adentro de la corona puedes ir, es más, hay gente que ves que está ahí, como una especie de pedestal. Sí. Esa gente está esperando para subir, o ya subió, pero se puede subir arriba. Para ir a ese lugar, a la corona, hay que sacar una entrada con tiempo. Nosotros, a ver, la sacamos ayer esta entrada y casi de casualidad conseguimos para estar acá, porque es bastante difícil conseguir. La entrada sale $31 por persona y venís desde Manhattan, te llevan hasta acá, hasta esta isla, podés visitarla, sacar fotos y después volver. Hay datos que me encanta saber, como por ejemplo, ¿cuánto pesa y cuánto mide la Estatua de la Libertad? Mide 95 metros y pesa 225 toneladas. Sí, en su momento supo ser la estatua, o decir, el monumento de hierro más grande del mundo, ¿no? ¿Y qué tiene escrito en el... ¿Cómo se llama eso? El librito que tiene como un librito ahí. Sí, como... No es un iPad, ¿eh? No. Es un librito. Bueno, ese librito que tiene dice la fecha en que Estados Unidos se independizó de Inglaterra, 1776, 4 de julio de 1776. Yo creo que nosotras vamos a quedar muy mal como hijas, porque, ¿sabes? El creador de la Estatua de la Libertad le puso la cara de la madre. ¿Y ahora qué le regalamos a mamá para Navidad? Claro. Nada equivale ese regalo. Nada equivale eso, o sea, imagínate, nos hace quedar mal a todos. Claro, yo Ponerle creo que... la cara de tu madre a una estatua que se hace famosísima mundialmente. Ibas a decir se hizo viral. Se hizo viral, claro. Claro que sí. Y bueno, vos también quedás mal como hijo. Igual la cara de mamá hubiese sido mejor porque es más linda. Ay, sí, estuviste muy bien, sí. Bueno, y desde la parte de atrás podemos ver no solamente a la Estatua de la Libertad de espaldas, sino que podemos verle el pie, que mide nada más ni nada menos que 7 metros. Ah, claro, se veía ahí el piecito, mirá. Igual no tiene zapatillas ni zapatos, tiene unas ojotas, ¿no? Sí, como unas especies de sandalias. Ya salimos del barquito, empezamos a caminar apenas unas 3 cuadras y vinimos a conocer uno de los memoriales más conocidos de acá de Nueva York. Como saben, el 11 de septiembre 2 aviones impactaron cada uno en una torre gemela que estaban en este lugar. Cuando vos llegabas a Nueva York, las torres gemelas era algo también muy icónico. Bueno, miren lo que hay ahora. Miren lo que hay en este lugar. Acá estaban las torres gemelas. Acá había una. ¿Todo esto ocupaba una torre? Abajo nuestro están las personas que murieron. Todas personas que trabajaban en la torre o que estaban por la zona, que lamentablemente no tenían nada que ver con la política. Es muy fuerte estar acá. Obviamente ese momento fue tremendo. Es decir, todas las personas, yo creo que de bastantes lados del mundo, recuerdan ese lugar y recuerdan en dónde estaban ese lugar. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Es algo tremendo. Vos a cada persona que le preguntás dónde estaban cuando las torres gemelas se cayeron, te dicen en el momento y qué estaban haciendo. Sí, bueno, yo ese día me hice socio de Racing, por ejemplo. Mirá vos. Yo me acuerdo que me hice socio de Racing, volví y pasó esto.
Y es como que va a un agujero negro todo el agua, ¿o no? No se ve como lo que hay ahí. Pero es como que todo el agua baja ahí. O sea, miren las personas como para que se den cuenta la dimensión que tiene esto, ¿no? Y ahora del otro lado, enfrente, está el edificio One World que construyeron después de que las Torres Gemelas se cayeron. Realmente es escalofriante estar caminando por estas calles y recordar ese día, pensar en cómo se pudo haber vivido eso acá, cómo tantas personas inocentes murieron, qué trágico que fue eso para la humanidad y muchas personas inocentes murieron, que no están metidas en la política, que no están de acuerdo con la guerra, con nada de eso y terminaron pagando los platos rotos. La verdad que es realmente horrible pensar eso. Y acá podemos ver, por ejemplo, que han dejado la foto, una flor y la bandera de Estados Unidos hacia esta persona para recordarlo. Bueno, realmente es emocionante y un poco escalofriante también estar acá. Y acá a nuestras espaldas estamos en el medio entre la Torre Sur y la Torre Norte. Ven ustedes un montón de árboles. Bueno, antes, cuando estaban las Torres Gemelas, estaba rodeado esto de árboles, pero cuando se cayeron, el único que sobrevivió fue ese que está ahí. Ese que está acá, que está rodeado de rejas, fue el único árbol que sobrevivió dentro de todos los escombros, porque imagínense en el momento ese, acá había polvo, escombros, era muy difícil transitar acá, obviamente, y este fue el único árbol que sobrevivió dentro de todos los que había. Hoy la gente viene acá y se saca fotos, lo observa. Recién había un chico dándole besos, ¿viste? Sí. Es como que un árbol que a mucha gente tiene un significado muy fuerte, ¿no? Amigos, se hizo un nuevo día en la ciudad de Nueva York. Estamos caminando por el famoso puente de Brooklyn. Sí, en los videos anteriores hemos cruzado con Eros, con nuestra casita rodante, y hoy decidimos venir caminando. Miren el día que nos tocó hoy, Hoy nos tocó un día bárbaro. A veces, acá los días son así, a veces son muy nublados, está lloviendo, pero cuando sale el sol la verdad que se disfruta un montón. Hay un montón de gente. Yo he venido a esta ciudad más o menos hace 10 años y la cantidad de gente que estaba era muy poquita. Hoy hay un montón de gente caminando en este puente. Mucha cantidad que cruza de un lado para el otro. Y en esta parte el puente, ven, es de madera. Y están vendiendo churros. Hay muchos vendedores que en el costado del puente venden algunos productos. Acá venden, por ejemplo, ¿qué hay? Unos cuadros para comprar. Y por acá abajo pasan los autos, ¿ves? Acá pasan los que van para Manhattan, que están allá. Y acá los que retornan para Brooklyn. Por acá pasó Eros, Por acá pasó Eros, ahí está la famosa foto en la que Fer saca el brazo. Nuestra camioneta de Argentina ha llegado acá, qué locura. Por ejemplo, esto que está haciendo la chica de quedarse acá, subirse acá, es bastante peligroso. Yo no sé si lo haría. Acá te venden de todo, ¿ves? Te venden también este cosito que vos girás y te vas sacando la foto. Este es un puente colgante, ¿no? Ya hemos dicho en el otro video que este puente fue uno de los puentes colgantes más grandes y más largos que tuvo el mundo. Pero miren el pedazo de cable que hay para poder sostenerlo. Este es el cable. Estos cables van hasta el piso, pero son los cables gigantes, que son como tubos en realidad, que sostienen todo el puente, y solamente tiene dos columnas, una de este lado, que estamos en Brooklyn, y del otro lado en Manhattan. Y ojo con venir con tacos acá, ¿no? Porque ya saben lo que pasó hace mucho tiempo, de que una señora se quedó trabada con los tacos acá, y se empezó a desesperar, empezó a gritar, y la gente empezó a correr por todos lados, pensando que había un problema en el puente, y murieron varias personas. Así que no tienen que venir con tacos acá, porque se les puede quedar clavado acá arriba. Con los fierros del puente de Brooklyn hacen pole. A ver. Va, los dos juntos, ¿eh? 1, 2, 3. ¡Tremendo! ¿Esto es difícil? Muy bueno, me encanta. Ahí va otra. Es difícil hacer No, eso, es muy difícil. Mira. Pasá la gorra, Fer, pasá la gorra. Amigos, ya estamos terminando lo que es la caminata. Ya estamos llegando a Manhattan. Más o menos tardamos unos 20 minutos.
Y siguen los puestitos, ¿no? Acá al costado. Cuando pasamos por allá por el puente se ven unos candados que están agarrados al puente. Típicos esos candados que se ponen los novios como para ligar su amor. Bueno, en el puente se han puesto un montón de esos candados, pero los han quitado porque han puesto tantos que han superado el peso del puente, lo que puede soportar. Ven, por ejemplo, estos candados de acá. Han quitado un montón que estaban acá y ya está prohibido hacerlo. Esto está prohibido, ¿no? Ponerlo acá. Vi que había una multa de $100 si pones tu candadito acá. Si te enganchan poniendo justo el candadito, debes pagar $100. ¿Me están buscando? Sí. ¿Qué pasó? Se trabó. Se trabó el puente la primera vez. Embotellamiento de gente. Sí. Mirá el mate. Qué rico el mate. Lástima que tengo herpes. Tengo un herpes acá que me salió. Que está tremendo, no se puede comer mate ahora. ¿Qué pasó que está como aglomerado acá? La verdad es que no tengo idea, pero sigue aglomerado el asunto. Sí, hay que estar atento, no hay que estar medio boludeando. No sé qué pasó. Fer, te quedan muy bien las orejeras. Me Gracias, gusta. Por eso no tengo mucho frío. No, lo que pasa es que para subir tienes una fila, para bajar han hecho 10. Entonces nos tienen atrancado. Ni subes y estamos atrancados. Estamos- Te quiere ahí, aquí. Ah, ¿quiere foto? Claro. La foto. Es que acá mucha gente viene a sacarse fotos. Ah, sí. Es la segunda vez que vengo, porque viene una amiga de España y viene a traerla. Ah, Yo, está. Hace 35 años vive aquí. 35. ¿Y es la segunda vez que viene al La puente? segunda vez. Oh. Este año vine con mi sobrino que vino de Ecuador, que lo traje. Porque, tío, vamos. Yo no vengo aquí, hermano. Claro. Claro, mucha gente. También por la temporada que tú encuentras mucha gente, pero los tiempos de atrás o después de que pasa esto, hay menos. Ah, está, claro. Ahora es la temporada que está lleno de turistas. Temporada de Navidad, más gente. Claro, totalmente. Sí. Verano depende también. Claro. Pero verano es bellísimo porque está el tiempo caliente. Peor. ¿Y usted de dónde son? Yo soy ecuatoriano. Ah, qué pero- lindo. pero ¿de qué lugar? parte? Del Oro Machala. ¿De la costa? De la costa. Ah, de la costa. Qué lindo, qué hermoso. ¿Y si vamos para allá? Para otro lado. ¿Qué hay para allá? Si cruzan, eso es Brooklyn. Sí. Ajá. Y esto es Manhattan, nada más. Ah, bueno, y volvemos a Brooklyn, ¿o no? Usted puede ir para Brooklyn, coge el tren. Coge el tren y pasan. Ya pasó por debajo por subterráneo. Sí, porque esto, el tren te pasa, va a pasar así. Yo creo que no, yo también quiero hacer lo mismo porque ya está más. Más liberado. Gente. Ya. Nos vemos, suerte, que sigan bien. Gracias. No, vamos a la mierda. No, nos volvemos. Nos volvemos porque esto, la verdad que está lleno, pero lleno de gente. Vamos por el otro lado. Creo que es más rápido ir en subte. Bien, acá la gente que está esperando para ir para el otro lado. Uy, pero esto yo nunca lo vi, ¿eh? ¡Wow! Es mejor volver, me parece. Vamos otra vez a cruzar para el lado de Brooklyn porque acá está todo lleno. Si no, es zarpado. Ahora, viste, el tipo dijo que esta época es tremendo la cantidad de gente que hay. Sí, como que, por ejemplo, a mí me encanta pasar las fiestas acá, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no todo es color de rosa. Podés venir y te vas a encontrar con una cantidad de gente bestial. Che, pensamos que teníamos una nueva multa. Sí, pero por suerte no es una multa. Miren, alguien dejó esta cartita que dice New York Department of Finance. Parking Violation. Dije, bueno, tenemos una multa acá adentro. Pero Otra no. vez dejamos mal el auto. Pero no. Abrimos y ¿qué había? $20. Acá está, que están mojados porque estaba lloviendo. Sí, y había una cartita que se mojó toda. ¿Dónde está? Acá está la cartita. Mirá cómo está la cartita. No sé, lo único que veo que dice hola acá. Hola y se mojó toda la cartita. Una lástima. Estaría bueno si nos pueden escribir para saber quiénes nos dejaron esto, porque es una lástima. Y miren, nos dieron oro en polvo. No, bueno, en realidad es mantecol. Mejor. Para el que no sabe, mantecol es como una golosina de Argentina que se come en Navidad, Y que es dice muy Feliz rica. Navidad. Y dice Feliz Navidad. Y bueno, y agarramos a Eros, empezamos a manejar un poquito acá por Nueva York Y nos y el venimos a la playa. mantecol medio que murió. Sí. Vos lo comiste. Qué rico. Así que mil gracias para quien haya sido que nos dejó esa sorpresa. La verdad que encontrar un mantecol en el parabrisas de Eros acá en Nueva York es algo que nos sorprendió un montón. Así que mil gracias. Miren lo que tengo acá atrás.
Una montaña rusa que va muy rápido. Pareciera como que es de madera la montaña rusa. La verdad es que da un poco de impresión. Es más rápido eso, es de madera, no me subo ni en pedo ese. Acá en Coney Island hay un parque de diversiones y me llama un montón la atención como la gente no está gritando, porque se ven bastante fuertes los juegos. Y ahora sí estamos viendo por primera vez el mar. Llegamos al mar Atlántico, porque en realidad el mar Atlántico ya lo hemos conocido bastante en este viaje, pero llegamos por primera vez al mar Atlántico estadounidense. Estadounidense. Sí, es que tengo mucho frío, ya no puedo ni hablar. No, es terrible el frío que hace. Y acá en el mar hace más frío, pero no hay olor a mar. No. ¿Viste ese olor a Lobo marino? playa, a lobo marino? No hay. ¿El mate cómo está? Porque hace mucho frío. Muy bueno, pero no te convido. Porque estoy congestionada. A José le salió un herpes en la boca, yo me congestioné, todo mal. Esperamos a que se haga de noche para poder ir a visitar un barrio en Brooklyn, que ¿cómo se llama? Creo que Dyker Heights. Bueno, y acá a este barrio venimos porque Farah insistió un montón en que quería ir a visitar este barrio. ¿Por qué querías visitarlo? ¿Qué tiene de particular? Porque supuestamente las casas compiten para ver quién tiene la mejor decoración navideña. Todo el mundo viene acá a ver cómo tienen las decoraciones las casas, ¿no? ¿Son estas? Ah, acá ya empezó. Pero, no, dicen que hay un lugar que hay mucho más que esto. Sí, bueno, vamos a ver qué onda. Aparte hay que ir ahora porque ya en cualquier momento sacan las luces navideñas. Claro, obviamente teníamos que venir a ver este barrio antes de que termine la Navidad y las fiestas y saquen las luces. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. ¿Estás cómoda en Eros? Muy cómoda. ¿Es Sí, confortable? el sillón está bien, es reclinable, se mueve también, aerodinámico, automático. Bueno, me alegra que estés cómoda. Para colmo estábamos con mate y mantecol, mejor imposible. Quienes me conocen saben que amo los decorativos navideños, así que este es el lugar perfecto, amigos. No, miren lo que es esta casa. Tiene un árbol que le cae como agua, una entrada de luces. Bueno, imagínense, estamos acá suponiendo que cada año, cada casa va cambiando la decoración, porque claro, es una competencia, entonces siempre cada año cambian y le ponen... ¡Ay! No te caigas acá. Y le ponen cosas nuevas. Ahora, no es ni una cuadra ni dos, No, es todo el barrio, es un barrio todo gigante. El barrio. Realmente me imagino la cantidad de guita, de plata invertida en todo esto. Porque no sale baratita. Una lucecita sola te vale, no sé, $50. Y vos me habías contado que llaman a alguien para que les coloque las luces, ¿no? Sí, hay un luzólogo. Hay empresas dedicadas a hacer toda la decoración de las casas. Ahora, ¿quién fue el ganador de este año, no? Me gustaría ir a la casa ganadora. Vamos a elegir nuestra casa ganadora. ¿Ven? Pero mira, Dejamos nuestra casa ganadora. Mirá la cantidad de luces que tienen. Palitos, Papá Noel, renos, ya desde la escalera, ¿no? Yo para mí tiene que tener dos cosas una casa para ser la ganadora. ¿Cuál? Una, estas luces así como delicadas, ya cuando tiene demasiados colores me altera un poco. Me gusta cuando tiene un color que se distingue mucho. Y la otra que me gusta que tenga es un muñeco que se mueva. Claro, es buena esa. Ya sea un reno, un Papá Noel. Cada uno dirá cuál es su casa ganadora. Ese es el plan de la noche de hoy. Yo creo que estamos casi en presencia de la mejor casa. Tiene un actor. Mira la cantidad de gente sacándose foto con la casa. Sí, yo creo que definitivamente esta casa es una de las mejores. O sea, mirá hasta dónde podés subir. Habla, el Papá Noel me mira. Muy bueno. Acá encontramos una casa que va muy bien también porque tiene un muñeco que nos representa a nosotros en estos momentos. Un muñeco de nieve cagado de frío. Está muy bueno este. Qué frío que hace, ¿no? Bueno, ahora miren esta casa lo que es. La cantidad de gente que hay sacándose fotos con esta casa. Entra mucha luz en mis ojos. O sea, viene gente de todos lados del mundo acá. Pero mirá, se sube hasta ahí, ¿eh? A ver, yo quiero ir. Fer se mandó. Ahí va foto. Mirá qué bien que estás acá, ¿eh? ¡Mira nieve! ¡Mira nieve!
Nuestra primer nevada, Fer. How are you? Fine. Where from? Argentina. Oh, Buenos Aires. Sí. Hola, hola. I love Maradona. Ah, bien. I love Messi too. Hey. Is it present? Yes. Merry Christmas. Oh, Thank you. thank you so much. You're welcome. Nos acaban de regalar pochoclo gracias a Messi y a Maradona. I'll meet you. Maradona. Merry Christmas. Bye. Bye bye, thank you very much. Bueno, ya saben, si vienen acá tienen que venir al puestito del... Ahí ¿Cuál está, es? ahí está el medio, está el Es el medio. que tira la Como nieve. popcorn. Es el que tira la nieve. Vengan al que tira la nieve. Yo quería comer pochoclo. A present, dijo. Un regalo. Muy rico. No entiendo cómo nos regaló esto. Ahí nos regalaron un mantecol y ahora esto. No, tira nieve este. Este ganó este. Ganó este. Sí, se ganó este. Mirá. Una casa que tira nieve. Sí, yo creo que esta es la casa ganadora sin duda. Le dio todo de sí. Está Papá Noel, Mickey, está el Grinch, está el muñequito, el copo de nieve, el muñequito de nieve. Tengo nieve, Fer, nuestra primera nevada. Nuestra primera nevada de mentiras. Muy bueno. Y está situado en una esquina. No, ahí está la casa que filmamos recién y todavía sigue acá. Mirá que es esta pared. Lo dieron todo, ¿eh? Lo dieron todo, sin dudas es la ganadora. Por eso hay tanta gente, todo el mundo viene acá a sacarse fotos. Sin dudas esta es la casa que más luces tiene. Otra vez vemos a toda la gente que se aglomera para sacar las fotos. Miren, todo de la punta hasta acá abajo llena de luces. No aguanté y busqué en internet cuánto gasta la gente en decorar sus casas y dice internet que más o menos gastan entre 5.000 y 20.000 dólares en decorar la casa, en contratar a la empresa y que le traiga todos los adornos navideños. Pero todo esto sin tener en cuenta la luz. Claro, porque además tienen que tener enchufe para enchufar todas estas luces, ¿no? Claro, ahí, Yo a veces me cuesta tanto enchufar una computadora, me imagínate que tenés que enchufar todo esto. ahí es a donde se viene lo más caro, cuando te llega la factura de la luz. ¿Y cómo empezó todo esto? ¿Por qué ese barrio es así? Todo esto empezó porque hubo una mujer que llegó la Navidad y quiso decorar su casa y lo hizo muy llamativamente. Y algunos vecinos se quejaron de que haya hecho eso en el barrio, pero a otros les gustó la idea y empezaron a ponerse de acuerdo para hacerlo. Esto hace muchos años atrás. Entonces a partir de ahí como que empezaron los vecinos a ponerse de acuerdo y era bueno, listo, hagamos una competencia a ver quién decora mejor la casa este año. Si fuese dueño de esta casa pondría un Papá Noel subiendo la chimenea. Claro, ves allá arriba, metes un Papá Noel subiendo, yo creo que ganás.